bendición de traer la palabra del Señor. Y por favor, si me pueden acompañar, Romanos 15, del 18 al 19, y cuando lo tengan me dicen amén para empezar a desarrollar este tema que el Señor tenga misericordia de uno. Dice: ¿por qué no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra? El 19: con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Dios Padre que estás en gloria, venimos ante ti, Señor, pidiéndote que añadas a tu palabra, Señor, bendición. Ten misericordia de mí, Señor, y en esta noche me pongo al lado, Señor. Espíritu Santo, te pido que hables tú. Usa el vaso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, mis hermanos. El día de hoy, mis hermanos, vamos a averiguar un poco por qué la iglesia al principio avanzaba tanto. No sé si ustedes han tenido esa pregunta. Y lo vamos a estar haciendo solamente en el detalle y en estos dos versículos que dan una gran luz para darnos esta respuesta. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que todo lo había llenado con el Evangelio. Lo leímos en el 18, ¿correcto? Ahora, el día de hoy falta tanto para llevar a cabo este Evangelio, mis hermanos. Pero yo me preguntaba, ¿qué método usó Pablo para poder decir esas palabras tan poderosas y tan confiado que Pablo dijo: ya lo hice todo para el Evangelio? Entonces yo me preguntaba y me daba la tarea de qué método usó Pablo para poder decir: he hecho todo y he llevado a cabo todas las tareas que bastan con el Evangelio. Entonces, ¿qué método usó? Creo que si volvemos a esa metodología, también llevaríamos el mismo Evangelio. Si podíamos captar lo que Pablo utilizó en su caminar y las situaciones que él llevó a cabo, podríamos llegar al Evangelio de hoy, porque dice su palabra, y corríjame, que Dios es el mismo de ayer y de hoy. Entonces, ¿por qué el Evangelio que estamos viviendo hoy en día no se mira al alcance? Porque yo lo comparaba hoy y el Evangelio de Pablo. Y yo en lo personal no podría decir que yo he cumplido todo. Yo en lo personal, no sé ustedes. Entonces el apóstol da la idea de la victoria en una labor tan arrolladora. Le faltaba tierra a Pablo, pero no le faltaba mensaje para darla, para esparcerla. Mis hermanos, pidamos que a cada uno de nosotros se nos dé y que nos haga falta la tierra, pero que no nos haga el mensaje, que no nos haga falta el mensaje de Dios. Yo no sé cuántos dicen amén. Entonces, que nuestro Evangelio, mis hermanos, pueda saturar desde la cabeza hasta los pies de cada uno de nosotros, porque empieza personalmente. Pablo fue trabajado conforme su caminar personalmente. Entonces, cuando llegamos a reconocer que queremos llevar a cabo un evangelio verdadero, tenemos que entender de que tenemos que ser saturados personalmente. Porque yo no puedo hablar por cada uno de ustedes. Yo no puedo hablar ni por mi esposa, aunque yo soy su cabeza. Sino que aquí el evangelio de Dios, el evangelio que Él quiere llegar y que Él quiere llevar a su iglesia, es un evangelio personal. Yo no sé cuántos dicen amén. Entonces yo miraba este apóstol que dice haberlo cumplido todo.
en una porción de la palabra dice, yo ya terminé, y estoy parafraseando, ya terminé mi carrera. Qué atrevimiento, yo digo, de decir, y qué confianza de poder decir, he terminado mi carrera. Yo, en lo personal, le pregunto al Señor todavía, ¿cuál es mi carrera? Entonces, qué confianza de hombre de Dios el poder decir, yo ya terminé mi carrera. Yo digo, Dios Padre, revélame mi carrera. Revélame dónde debo caminar yo. ¿Camino a la derecha o camino a la izquierda? ¿Me quedo aquí o sigo caminando? Pero ¿cuántas personas hablamos con Dios y tenemos esa comunión directamente con el Padre para que nos revele cuál es la carrera que debemos llevar a cabo? Cuando veo a Pablo, veo un guerrero con las luchas y las actitudes, las actividades espirituales como el apóstol Pablo. Me quedo asombrado y vuelvo a decir, ¿cómo dice? Yo ya lo cumplí todo. Yo no sé si ustedes pueden decir, ya lo cumplí todo. Entonces sigue diciendo el verso 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, había llenado el programa evangélico este hombre. Y es bueno que nos preguntemos cuál era la razón de que él cumplió todo en el evangelio que él vivió, en el cual él predicaba. ¿Cuál era la razón que no había nada que lo detuviera? Y esas son preguntas que yo me escribí aquí, y no porque lo iba a estudiar, sino porque Dios me estaba hablando. Y me decía, ¿qué te está deteniendo de cumplir el evangelio que yo quiero establecer? Como iglesia son preguntas que tenemos que llevarnos a cabo. Pero invitamos al evangelismo, mis hermanos. Los sábados estamos saliendo, dicho sea de paso. Y el hermano Oscar se queda dormido. Dios Padre. Entonces, ¿qué evangelio estamos tratando de llevar a cabo? Esa es la pregunta. Hoy va a ser el día, mis hermanos, que les voy a hacer muchas preguntas. Solamente les voy a regresar lo que el Señor me preguntaba a mí. Entonces, cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, yo no sé cuántos dicen que el Señor reprenda al diablo mentiroso, se oponía y era derrotado. Pablo decía que las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas. Él se defendía con la palabra de Dios. Él no decía, a ver, diablo, platiquemos. ¿Qué es lo que quiere? No, él decía, las armas de nuestra milicia son poderosas para tu destrucción, porque Él es maldad. Pablo tenía más oposición que todos nosotros juntos, mis hermanos. Yo no sé cuántos han sido latigados o metidos a la cárcel. Yo le pido al Señor, Señor, por favor, no me metas a la cárcel. Que no me den, porque a la primera lloro. Yo en lo personal. Pero decimos, ay Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Hablo por mí, mis hermanos, no se enojen conmigo. El mismo diablo enviaba a sus embajadores para detener a Pablo, y lo miramos tras cada libro que él escribía. Lo trataba de amedrentarlo, pero Pablo, determinado en un ministerio, y esa es una palabra clave que deberían de describirla, era un hombre determinado, lo que Dios le había puesto, la visión que Dios lo había puesto. Y era una visión recibida de arriba, porque estaba seguro que nadie ni nada podía parar el programa que había establecido en su vida, que Dios le había dado. A veces nos quedamos sorprendidos de los sucesos del mundo, como lo estaba diciendo mi hermano, y cuestionamos a Dios. Si Dios lo tiene en control, ¿por qué está pasando esto? Si Dios sabe todo, ¿por qué está pasando tanta hambre la gente?
Yo platicaba con mi hermano Jorge y miraba a la gente del otro lado, cómo pasan hambres, cómo el sueldo mínimo no llega ni una cuarta parte a nuestro sueldo mínimo. Dice la Biblia que cuando Dios iba a arrancar a los cananeos de la tierra, que no había actuado contra ellos todavía, porque no habían colmado la medida. Porque el Señor es misericordioso. Yo no sé cuántos dicen amén y levantan sus manos y dicen, gracias Señor porque tú eres misericordioso. Y espero, mis hermanos, que también cuando levanta la mano para bajarla, ¿quién la puede detener? Mis hermanos, pero ¿cuál era el mensaje del apóstol? Hablando del apóstol Pablo. Lo que menos llevaba ante el mundo era rutina o religión de métodos. Wow. Entre muchas cosas llevaba la palabra y obras. La palabra y obras. Yo no sé cuántos dicen amén. ¿Cuántos llevamos la palabra y obras? Olvidamos a veces que el evangelio no es solo de palabras, es de la palabra. Y le damos prioridad a hablar. Y hay que hacer esto y lo otro, nuestra vida cotidiana. Tenemos que llevar a los niños a la escuela, gloria a Dios, que estudien los niños, que no sean burros. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere realmente? Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que tenemos que hacer personal que dejamos a Dios fuera. En otras ocasiones no queremos dar la prioridad a las cosas de Dios. Y no queremos ver lo que la palabra dice y queremos actuar por nosotros mismos. Aquí no hay ninguno. Pero yo ponía aquí como un side note, no sé cómo se diga, pero el evangelio que va a causar impacto en medio del mundo, que va a llenar las necesidades del hombre, es el evangelio que lleva palabra y poder, que lleva el mensaje ungido y la obra que lo respalda. Es posible llevar un mensaje si no estamos saturados del deseo de hacer lo que Dios nos ordena. Hay muchos llevando mensajes vacíos. Mi anhelo, mis hermanos, y lo digo sinceramente, es de que ninguna palabra que salga de mi boca, y es un anhelo que todos deberíamos de tener, sea una palabra vacía. Debemos ser de bendición para los demás. Debemos hablar poder a esa gente que está necesitada. Lo miramos en intercesión, los que estamos en intercesión. Hay una gran necesidad, lo miramos en el evangelismo. Se están convirtiendo 11 personas, 10 personas cada sábado. Un promedio, gloria a Dios. Pero qué necesidad hay en cada uno de ellos. Y la necesidad, como hablaba el pastor el domingo, empieza por casa, mis hermanos, sorpréndase. Restauraciones de hogar es lo que más se pide allá afuera. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos llegando con una palabra de poder a ese problema? Porque hacemos más grande el problema que nuestro Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 18, ¿por qué no me atreveré a hablar de nada? Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. A veces el hombre examina, enreda, sorpréndase, y pone por palabras difíciles el evangelio. Pero el Señor Jesucristo no usaba palabras que no le entendía el pueblo, sino que usaba palabras sencillas. En el nombre de Jesús, sal fuera. Y ahí estamos
y se mira por todos los medios, gente endemoniada haciendo sus panchos, y la gente hasta cachetadas les dan. Yo lo he visto. Hombres de mucha categoría, con unas palabras que se me hace que ni el diccionario las entiende. Pero Dios venía, Jesucristo llegó a esta tierra sencillo de corazón. Y no quedaba ninguna cuestión y duda en la gente que Él los había sanado. Entonces la duda, la cuestión, muchas veces nos para de recibir la libertad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 13 del mismo versículo, si todos podríamos ir ahí, dice Pablo que llevaba el deseo que el creyente fuera lleno de gozo. ¿Cuántos tienen gozo en este lugar? Gloria a Dios. El apóstol esperaba que el evangelio produjera gozo en la gente. ¿Qué es el gozo?, me preguntaba. Cuando el Señor vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, se conmovía de la gente, porque las veía tristes, las veía congojadas, apáticas. Y dijo a sus discípulos: a vosotros os he dejado mi gozo, que nadie puede quitar. Yo no sé cuántos dicen gloria a Dios. Nadie nos puede quitar el gozo que nos dio nuestro poderoso Dios. Es necesario que entendamos, mis hermanos, que las comunidades evangélicas en victoria espiritual son comunidades llenas de gozo. Por eso cuando danzamos aquí, mis hermanos, todos danzan al frente, todos vienen al frente y danzan, porque aquí hay una comunidad espiritual. Una iglesia en la cual está gozosa por las grandezas que Dios ha hecho y las que hará y las que está haciendo. Entonces, el gozo es una, ¿cómo le dicen? Un ingrediente esencial para nuestro evangelio. Pero el Señor Jesucristo, perdón, me perdí poquito, dejé regresarme. Entonces muchas gentes, perdónenme, pero muchas personas nos pueden tildar de que llevamos mucha bulla, pero no estamos apagados, de gritones, pero no de fríos. Aleluya. Se les puede acusar de motivos, pero no de estatuas. Gloria a Dios. Pablo negaba en medio de un mundo hundido en el fango del pecado, pero cuando el evangelio llegaba y tomaba los corazones, se volvía la gente llena de gozo, completamente llena de éxito en el mundo. Que estés llenos de gozo, dice el Señor. Ni siquiera dijo con 75% de gozo, sino que dijo lleno al 100%. Aleluya. Y esto, mis hermanos, gozosamente lo digo, que es una posibilidad para cada uno de nosotros. Hermano, pero me preguntaba, yo estaba teniendo una conversación yo mismo, pero ustedes no han visto creyentes tristes. Sí los he visto. Ay, hermano, pero usted quizás no ha visto un creyente derrotado. Sí se miran, mis hermanos, pero no aquí. Pero el Señor no trazó el evangelio para que la gente viva afligido o afligida. Él no vino a morir en la cruz del Calvario para que usted sea una persona trágica, mis hermanos, o negativa. Ah, hermano, porque usted no sabe mis problemas. No lo sé. Pero el que trazó el evangelio sí sabe lo que está haciendo, mis hermanos. Aleluya. Yo no sé cuántos dicen gloria a Dios. Y trazó un evangelio que te puede tocar y llenar de gozo, sin un centavo, pero llenos de gozo. Sin comodidades materiales, pero llenos de gozo, mis hermanos. Yo no sé cuántos dicen gloria a Dios. Y en esta realidad, gloria a Dios.
Y esta realidad, mis hermanos, yo miraba triste. Esto sí es triste. El mundo fuera de nuestro pueblo, del pueblo escogido de Dios, no la conoce. Yo he estado mirando y el Señor me ha estado mostrando ciertas personas muy cercanas a mí, donde si no hay dinero, no hay sonrisa. Si no hay en qué moverse, no hay sonrisa. No hay gozo, se les va el gozo. Y muy cerca de mí, mis hermanos, claro, no conocen el dador de todo gozo. Pero tengo la fe que lo conocerán y lo están conociendo. En esta realidad, mis hermanos, hay millonarios que no lo conocen a Dios. Y el gozo que me estoy refiriendo es un gozo que no depende de lo que nos rodea. Puede ser que no tengamos una casa lujosa, que la casa se nos está cayendo encima, sin necesidad de un terremoto. Pero con todo y los agujeros del techo, hay un gozo que nadie puede parar, dice un canto. ¿Usted conoce a alguna persona así? Hay muy pocos, mis hermanos, le cuento, que están llenos del gozo que el Señor da. Pero el Señor trazó un evangelio para que estemos cada uno de nosotros llenos de gozo. Y Él trae su palabra a tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos está hablando de gozo y nos lleva hablando de recibir ese gozo, mis hermanos. Entonces el Señor quiere algo con nosotros. En el verso 13 sigue diciendo: llenos de gozo, llenos de paz. Mis hermanos, no estoy hablando de paz, pero muchas casas es la única paz que están mirando y que están sintiendo. Y no es lo mismo gozo y paz, mis hermanos. Sin paz no hay gozo. Y es un gozo fingido, le ponía aquí. ¿Está usted por dentro con una tremenda tormenta y aparenta que está contento? Pregunto. Pero cuando hay paz y gozo, es diferente. La función maravillosa que nos lleva a estas ciertas verdades en la palabra de Dios que leemos, nos lleva a tener ese gozo incondicional. Ese gozo que nadie nos lo puede quitar. El enemigo tratará de quitarlo, pero todo dado por Dios, el enemigo no puede tentar. La paz que solamente Dios da, el enemigo no la puede tentar. Como dije anteriormente, puede estar pasando el mundo por encima, pero si sabemos que Dios está con nosotros, hay una paz que uno dice: Dios Padre, sé que todo está de lado a lado, pero tú estás conmigo. Tu mano me sostiene. Y hay una confianza y una fe de que Dios obrará. Y Dios está obrando. Gloria a Dios. Pero eso viene, mis hermanos, por la palabra de Dios. La paz, el gozo, viene a través de comprender la palabra del Señor. Sigue diciendo los mismos versículos. Dice que todavía con este evangelio vais a abundar de esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Vas a estar llenos en la expectación de aquellos que esperan lo que no se ve, que creemos en lo que viene sin entender por qué está pasando ciertas circunstancias. Pero tenemos la esperanza de que nuestros hijos son salvos, de que nuestros esposos son hombres de Dios rectos, de que nuestras esposas son esas mujeres que sostienen la casa. Tenemos la esperanza de que somos esos hombres llamados millonarios.
Tenemos la esperanza de que Dios nos limpia internamente y que nos iremos delante y que estaremos delante de su presencia. Eso es por lo cual vivimos. Como cristianos es una parte muy esencial tener la esperanza. Ponle, sí, bonito es tener un trabajo bueno, un buen carro, una buena casa, pero más bonito es saber de que nos iremos delante de su presencia y nuestro Señor dirá: ven, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Eso hay veces que vale más que los 50, 100 dólares la hora que uno puede ganar aquí. Digo, el verso 14 dice que vamos a ser llenos con ese evangelio de bondad y conocimiento. Yo no sé cuántos dicen amén. Yo no sé cuántos dicen recibo esa bondad y ese conocimiento de lo alto. Entonces quiere decir que los cristianos tenemos que ser gente bondadosa. No todo el tiempo, mis hermanos, podemos creer que y poder ser esa gente que al que nos piden algo y somos, ¿cómo le llaman la palabra que estoy buscando? No bondadosos, viéndole lo bueno a todo. Ay, está bien. El hermano viene con buenas acciones. O la persona viene con buenas acciones. Dios nos llama a ser bondadosos. No a creerle que todo es bueno. Pero eso es que hay veces que cristianos son presas de trampas que el enemigo pone. Porque es muy ingenuo. Esa es la palabra que está buscando. Bondadoso no es lo mismo que ingenuo. Entonces muchas veces el enemigo pone trampas en las cuales, porque creemos que la bondad y no creemos y no sabemos la diferencia entre una y la otra. Entonces a todo le vemos el lado bueno. Lo estafan fácilmente. Cree que toda la gente es buena. El creyente se va a llenar de estas cualidades que son frutos del Espíritu, capaces de transformar tu vida de tal manera que tu carácter va a ser completamente transformado. Quizá era una persona tosca por naturaleza, tal vez era muy serio. Y como les dije, mis hermanos, Dios me habló a mí primero. Por eso puse esas cualidades. Que peleabas hasta con tu sombra, Dios Padre. Como Moisés, que era muy soberbio. Y después fue manso. Como los hijos del trueno, Jacobo y Juan, que después no eran ni brisa, mis hermanos. Juan, uno de los hijos del trueno, reclinado en el pecho del maestro, aleluya. Esos son los hombres y ese es el carácter que el Señor está moldeando en cada uno de nosotros. Transformación maravillosa. Yo no sé cuántos pueden decir conmigo: transformación maravillosa soy yo. ¿Quiere usted ser transformado así? Hay que someternos ante el evangelio de Pablo. Yo me complazco en decir que ese evangelio de Pablo es el mismo que predicamos que se predica en este lugar, que se predica, que los pastores están predicando, porque no hay otro. Si le han dado otra versión evangélica, esa es cosa suya. Usted no acepte nada diferente a lo que Pablo llama mi evangelio, y lo dice la palabra del Señor, lo podemos ver. Es más, Pablo decía en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No dice el evangelio del siglo XX ni del 19, ni el que predican en fulana tal iglesia. Tampoco dice conforme al evangelio que van a predicar en Estados Unidos, en México. Porque Pablo llevaba el único evangelio digno de ser predicado. Evangelio que revoluciona por dentro y por fuera, que transforma
que nos transforma a usted y a mí. En el verso 14 del capítulo 15, seguimos adelante, mis hermanos, con el conocimiento. Dice que nosotros debemos tener todo conocimiento en este evangelio, no ser neófitos ni alfabetos evangélicos. Ser llenos del conocimiento de tal manera que nosotros nos podemos amonestar los unos a los otros. Gloria a Dios cuando llegue un hermano y me diga: hermano, de lo que predicó, sí, así dice la palabra, pero se equivocó en esto. Pero ¿qué nos vamos a poder amonestar si no sabemos lo que dice Dios? ¿Y qué nos vamos a poder estar exhortando si no tenemos palabra de arriba, mis hermanos? No se enojen conmigo. Si la palabra que libera es la de arriba, mis hermanos, no la humana. Dice: para que vosotros podáis exhortaros, amonestaros los unos a los otros. Eso solo es en base de todo conocimiento. No torzamos las escrituras y porque nos aprendemos un versículo queramos exhortar, sino que es en base de todo conocimiento. Y cuando se dice todo, es todo. De estar nosotros bien empapados de la doctrina sana que Dios tiene en el evangelio. Y aquí en este lugar, mis hermanos, estoy confiado que se predica la sana doctrina. Yo no sé cuántos dicen amén. Que los pastores han estado empapados de esa palabra de arriba. Los bendecimos. Y cuando estemos saturados de esa doctrina sana, la doctrina recta, plena, vamos a poder decirle al otro que se está torciendo: mis hermanos, la palabra dice esto. Porque ya nosotros estamos viviendo un evangelio claro, que solamente el Señor ha dejado en este lugar. Pero si no nos llenamos del evangelio, el verdadero, el real, el genuino, no podemos distinguir el evangelio falso y le vamos a estar llamando error a la verdad y viceversa. Y nos vamos a perder, mis hermanos, de los mejores platos del evangelio. Vamos a comer ceniza y basura que no vale la pena. Nunca es suficiente insistir, creyentes de hoy, más que nunca otra época. Llenémonos de todo conocimiento en la palabra, mis hermanos, para que podamos distinguir los errores que el enemigo está lanzando cada día. Porque el enemigo, mis hermanos, que el Señor lo reprenda, está pero como león rugiente. Está tirando tantas bombardeos a los cristianos que uno dice: Dios Padre. Entonces por eso es de que Pablo nos dice que tenemos que estar listos con todo conocimiento para poder entender y descifrar qué es lo que el enemigo está tirando. Pero muchas veces, mis hermanos, el Señor nos está hablando y estamos diciendo: Señor, reprenda al diablo. Y a veces que Satanás nos está hablando y estamos diciendo: Señor, lo recibimos. Y estamos bien torcidos, mis hermanos. Sigo adelante porque se me hace que voy a ocupar un ujier a la salida. Santidad, mis hermanos. Verso 16. Dice: para que seamos ministros de Jesucristo, ministrando el evangelio de Dios, para que los que puedan oír el evangelio se vuelvan ofrendas santificadas a Dios. Wow. Pregunta: ¿cómo está nuestra santidad? No podemos nosotros declarar victoria en el evangelio si cuando nosotros lo predicamos la gente se vuelve más pecadora o más carnal. Si es así, ahí tenemos que mirar que hay algo mal. Porque el evangelio verdadero produce santificación, produce el temor en el pueblo. El evangelio entregado bajo la unción del Espíritu Santo provoca entusiasmo
en los que son elegidos, mis hermanos. El evangelio verdadero no puede ser de otro modo, pues no puede dejar tranquilo al impío y al pecador después de que oye la palabra que iba envuelta en el Espíritu. Pero muchas veces nos hacemos de oídos sordos a lo que es la palabra verdadera, la sana doctrina. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos conviene. Yo lo he hecho, mis hermanos. Sí, la palabra dice esto, pero ahorita, Señor, ahorita no estoy ahí. Todavía no llego a esa altura. Soy pecador. Pero el Señor dijo, wow, yo ya te lavé, ya te limpié, ya te saqué del lodo. Señor, pero espérame poquito, estoy aprendiendo. Entonces hacemos una excusa tras excusa muchas veces como cristianos y no queremos llegar a esa santidad. Pero Dios ya nos santificó, mis hermanos. Gracias, Señor. Padre. Termino con esto, mis hermanos, que se me acabó el tiempo el día de hoy. Había un hombre llamado Cornelio, pagano, mis hermanos, que ahora va con toda su familia convertida y bautizada en el Espíritu Santo. Muchas familias en Israel todavía discutían el evangelio, mientras Cornelio ya llevaba a su familia completamente saturada del gozo del evangelio. Un hombre que no conocía a Dios y tomando esas victorias, recibiendo el evangelio genuino y corriendo con lo que Dios ya le había dado. Dios es bueno, mis hermanos. Dios nos ha llamado para llevar este evangelio. Y como nuestro pastor nos ha estado enseñando, sí, nos quiere llevar a otro nivel. Pero tenemos que entender que el costo para llegar a otro nivel empieza de dentro. Empieza a cambiar nuestra mente. Por cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Pero todos queremos empezar de acá. Pero hasta el mundo nos ha enseñado que el que empieza acá se cae más rápido. Entonces, como cristianos, como evangélicos, como hijos de Dios, tenemos que entender que el evangelio viene con poder. Que hay experiencias en el evangelio que tenemos que tomar y correr con ellas. Esa casa, mis hermanos, la casa de Cornelio, no volvió a ser la misma. Y puedo imaginarme que los gritos, las malas palabras, todo lo feo en esa palabra, los platos rotos, se acabó al entender lo que Dios quería hacer con ellos. Dios quiere hacer algo grande con nosotros, mis hermanos, y nos quiere llevar a ese otro nivel. Pero tenemos que entender de que nosotros mismos tenemos que dejarnos trabajar. Tenemos que dejarnos lavar por esta palabra. Esta bendita palabra es la que nos viene a hacer el cambio, mis hermanos. Incline su rostro, mis hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Dios Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor amado,